Pues buenas tardes, ya estamos nuevamente por aquí en otra transmisión más en vivo de estos lunes de transmisión en vivo de Tesauro. Esta ocasión vamos a tratar de abordar dos temáticas que hace 8 días, el lunes pasado, nos tocó muy carrereada la segunda, pero vamos a intentarlo. La primera temática de hoy tiene que ver con las cuestiones, con lo que he llamado desde la teoría, que es el tema es la expresión creadora en la práctica docente y la parte 2, que sería la que vamos a ver hoy, es el análisis de la expresión. El lunes pasado platicamos sobre el concepto de creatividad y ahora hablaremos sobre el análisis de la expresión. Y en la segunda parte, lo que nos quede de tiempo, hace 8 días hablé sobre, o intentamos abrir el tema de la sobrediagnosticación y su implicación en las aulas, ¿no? Este fenómeno de estar diagnosticando al por mayor a los niños con distintas cuestiones. Y cómo esto incide en el aula. Sin embargo, no nos dio mucho tiempo, entonces esta vez lo vamos a acotar un poco hacia las diferencias en el universo de lo social y sus implicaciones en el aula. Entonces vamos a empezar. Antes de entrar a esto del análisis de la expresión, quiero hacer como una pequeña recapitulación de lo que comentábamos sobre la creatividad, porque la creatividad está asociada a 3 cuestiones que veíamos la vez pasada. Una que es la autenticidad. Ser creativo parece que forzosamente tiene que estar ligado a ser auténtico. La otra se refiere a la originalidad, ¿no? Que, bueno, eso tiene que ver con la autenticidad, a la exclusividad, que solo unas personas, no todas, son creativas, que eso es como una característica de algunas personas, no del común de las personas. Y la tercera es que está asociada a la creación de un producto, a tener algo que mostrar después, ¿no? Y bueno, lo que yo compartí ayer es que al final, en el contexto de la educación libre en el marco institucional, la creatividad deja de ser la capacidad de unos cuantos para hacer cosas bonitas o inventar novedades y se separa de la idea del producto. Ya no es propiedad de algunos pocos afortunados, y no es nada más pintar cuadros, modelar esculturas, escribir poesía, lo que podría considerarse el arte o que José Gordillo llamaba el arte culto, sino se convierte o la entiendo como una manera de vivir la creatividad, que a lo mejor se va reprimiendo desde la infancia cuando los adultos imponemos a los pequeños o a los niños nuestros criterios para ir determinando la vida. Esto de la expresión viene de la mano de esta idea de la creatividad, pero además se va a enlazar con esta otra parte de la cuestión de la práctica, que tiene que ver con las diferencias, los diagnósticos en la vida escolar. Estos temas se van enlazando. Si ustedes escuchan o miran esta presentación con esta mirada desde cómo esto puede afectar a quienes por alguna razón son o somos diferentes, ¿no? Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces hoy vamos a ver de este mismo tema de la expresión creadora en la práctica docente. Vamos a ver la segunda parte, que es el análisis de la expresión.
Y para empezar, pues les comentaba el otro día que a mí José Gordillo es el autor del cual pues he tomado muchísimo de lo que me gusta de esta forma de mirar tanto el acto educativo como la creatividad, la expresión, el arte. Y él toma esta frase que dice: la expresión es existencia, es vida del hombre, es acto de existir. Y para emparejar un poco con la presentación de la semana pasada, otra vez del Diccionario de Ciencias de la Educación, tomé esta definición que dice que la expresión es una función representativa, que además es resultado de la misma función, a través de símbolos e imágenes, gestos en sentido amplio, como manifestación de la propia intimidad del sujeto, dirigida o no a otro. Esto es como en términos generales. De esta definición nos vamos a quedar con esto, la intimidad. Es una manifestación de la propia intimidad. Pero vamos a irnos ya moviendo más hacia los fundamentos de la educación libre. Y uno de los autores en los que sustento mucho mi trabajo es Herbert Reed. Él es un inglés que fue muy reconocido y tiene una trayectoria muy vasta en cuanto al trabajo del arte, la infancia y la educación. Y uno de sus libros más emblemáticos y más importantes es uno que se llama Educación por el Arte, donde él plantea toda su propuesta, cómo conjuntar estos dos universos que a él al final le parecen que van por el mismo camino. Entonces, de él vamos a tomar ahorita lo relacionado con la expresión. Él dice que la expresión es también comunicación, o por lo menos un intento de comunicarse. La comunicación implica la intención de influir sobre los demás y es en consecuencia una actividad social. Entonces, tenemos junto con lo de la intimidad, que es un acto que viene de lo íntimo, se junta aquí con lo de comunicación y lo de social. Esas ideas también son importantes. Todo ser humano comienza a expresarse desde el nacimiento de una manera libre y espontánea, eso no tenemos duda. La expresión libre no significa necesariamente expresión creadora. La expresión libre cubre una amplia gama de actividades corporales y procesos mentales. Los modos de expresión son un proceso mental dinámico. Y esto se va a asociar después con una parte que analiza este mismo autor acerca de la parte, acerca del aspecto volitivo, o sea, la parte de la voluntad en la expresión, en el gesto que busca comunicar en el ámbito social. La expresión se relaciona, como les decía, directamente con la comunicación. Es un acto íntimo y social. Está ligada a todos los actos del ser humano desde su nacimiento. De la capacidad para conseguir expresar las necesidades y los sentimientos, depende la vida misma para el ser humano. De la capacidad para conseguir expresar las necesidades y los sentimientos, depende la vida misma. Hay un autor italiano que se llama Massimo Recalcati. Él es psicoanalista, pero en alguno de sus libros tiene un apartado que se llama Somos un grito en la oscuridad, ¿no? Y me gusta mucho esta idea que él plantea porque se liga con lo anterior, que dependiendo de la capacidad para expresarnos, pues depende nuestra sobrevivencia. Él lo que dice es que todos hemos sido gritos que se pierden en la noche. El grito busca en la soledad de la noche una respuesta en el otro. Y esto es bien importante, la expresión es un acto íntimo que se dirige a lo social,
que sirve para comunicar o que tiene como función la comunicación y siempre espera una respuesta del otro. Eso es fundamental. Estructuramos desde la primera infancia un lenguaje propio que incluye muchas y muy variadas formas de expresión. Cada ser humano va construyendo su propia manera o varias maneras de expresarse. La manera en que nos expresamos y las posibilidades para hacer lo que aprendimos desde la infancia articulan la forma en que nos colocamos frente al mundo, lo que somos capaces de ofrecer a la vida y lo que tomamos de ella. De la manera en que yo construí mi capacidad de expresión y las diversas formas de manifestarme en el mundo en el que vivo, de esa manera eso me va a permitir o me va a determinar formas también de vincularme con la vida. Y no es cualquier cosa. No es cualquier cosa esto, es relevante y es algo que nos determina muy profundamente. Y aquí viene el asunto. Sin embargo, aprendemos también desde muy pequeños a no expresar lo que no se debe, a callar, a reprimir la necesidad vital de comunicación auténtica con el mundo y por ende con nosotros mismos. Fíjense, comunicamos lo comunicable, lo permitido, lo que no causará conflicto en nuestro entorno inmediato. Reprimimos los impulsos personales que provocarían un choque con el universo que nos circunscribe. Ok, entiendo que hasta cierto punto yo no puedo hacer cosas que de alguna manera lastimen, dañen o causen algún efecto negativo en la gente que me rodea. Eso está clarísimo. Pero eso no tiene que ver con que las sociedades, a través de constructos culturales o de ideologías o de formas de existir, van determinando lo que se vale y lo que no. Y muchas veces lo que no se debe, lo incomunicable, lo que no está permitido, no es necesariamente algo que ponga en riesgo a los otros, ¿no? Sino son códigos. Y entonces van quedando fuera algunos cuantos, que para poder entrar tienen que, digo yo, borrarse esas partes, ¿no? Y entonces concluimos con esta frase, esta parte, es sencillamente una mutilación. Alice Miller, bueno, ella inició siendo psicoanalista y luego agarró otras líneas de trabajo, escritora de muchísimos libros demasiado recomendables. De ella tomé esta frase de uno de sus libros que dice: la persona desarrolla una conducta en la que solo muestra lo que de ella se desea y se fusiona totalmente con lo mostrado. El verdadero yo es incapaz de desarrollarse y diferenciarse porque no puede ser vivido. Eso. No nada más reprimo lo que no se puede. Actúo lo que sí se puede y sobre todo lo que se desea, lo que me asegura que se me va a recibir desde la familia o cualquier núcleo social. Y a veces esta necesidad de sobrevivir es tan fuerte que se acaba fusionando uno con eso que estás mostrando, aunque no corresponda a tu esencia. Y tu yo real, tu esencia, tus características de fondo, no terminan de desarrollarse, se quedan escondidas. Es por eso elegí esta imagen de una persona sin rostro. Pero ¿qué pasa? Que lo callado no desaparece. Muchas enfermedades físicas y psíquicas, muchas infelicidades encuentran su causa en esta represión vital del ser humano. Andamos por la vida tronchados, mutilados.
en pedacitos, sin todas las piezas, por lo menos visibles. Y aquí voy a tomar un poco de otro autor maravilloso, Erich Fromm, que creo que no necesita tanta introducción. Erich Fromm tiene un concepto muy lindo, bueno, no muy lindo, muy importante, que es la separatidad, así como suena. La separatidad para Fromm es esta sensación del ser humano de que está separado de la vida natural, del universo y del mundo natural al que pertenece. Esta separatidad nos lleva en la vida, nos genera mucha angustia y nos lleva en la vida a andar buscando dónde pertenecemos y a incluso intentar pertenecer al costo que sea. Por eso dice aquí que es el motivo rector en el desarrollo individual. Es como cuando pones una planta y la luz le da nada más de un lado, ¿no? Y la planta va torciéndose hacia donde viene el sol, hacia donde le llega el sol. Esto pasa con nosotros, con la necesidad de estar acogidos por nuestro entorno social. Es un intento por superar la angustia de separación. No tiene que ver con el desarrollo de lo que comentábamos. Entonces, la abolición del acto expresivo exige respuesta de los demás, lo que les decía hace rato. No es nada más que yo expreso, porque si desde bebé el bebé llora, está expresando algo que le está pasando, pero está esperando una respuesta. La expresión libre es un espontáneo extenderse hacia el mundo exterior. Es el principal factor para el ajuste del individuo a la sociedad. Pero este proceso de ajuste es siempre un proceso de imaginación creadora. Voy construyendo y reconstruyendo, para bien o para mal, a ese yo que está buscando existir entre todos y ser recibido, bien recibido. Para cuestiones de la educación libre en el marco institucional, voy a cerrar con esta frase de Herbert Reed, que dice, si no vivimos espontáneamente, esto es, exteriorizando todas nuestras actividades mentales, se produce algo mucho peor que un estado de tensión mental o de acumulación, a saber, una neurosis. La expresión libre o espontánea es la exteriorización, sin represiones, de las actividades mentales del pensar, sentir, percibir e intuir. Y me parece que es la última. Muy bien. Pues bueno, esto es en lo relacionado a la expresión creadora. Y esto se va a ligar, perdón, es solamente la expresión, porque como lo decía una de las diapositivas, una cosa es la expresión y otra cosa es la expresión creadora. Ay, permítanme un momento. Haciendo mucho ruido mis perros. Ok. Pero, y esto se relaciona directamente con el tema que comenzábamos a tocar la ocasión pasada, con respecto a la sobrediagnosticación, pero creo que me fui un paso adelante y a mí me gustaría regresar un poco a, a la diferencia en el universo de lo social, que es donde creo que comienza toda esta situación. Si partimos de esta idea de la necesidad vital de que lo que expreso tenga un lugar y una respuesta, cuando se es una persona que por alguna razón funciona diferente, ya sea físicamente, mentalmente, emocionalmente, los códigos de conducta externos, desde muy pequeño, te van generando un sentimiento como de inadecuación, de que no es correcto, adecuado lo que yo estoy o lo que yo soy. En el caso de las cuestiones físicas, ¿no? Es muy fuerte porque tiene que ver con lo que yo soy en la totalidad. Bueno, en todos los casos, pero...
Y en otras, y en personas que son o somos distintas, tiene que ver con mucho de esto que expresamos. Espérenme tantito. Es que de pronto la dan más fuerte. Entonces, esta cuestión que hablamos el otro día de la sobrediagnosticación, yo no sé si a últimas fechas hay más niños distintos, diferentes por alguna razón en su forma de existir, o hay más atención a las diferencias y tratar de encajar esas diferencias en algo, ¿no? Siempre ha habido personas distintas, siempre ha habido personas distintas, personas que son fáciles de entender y de tratar y personas que son bastante complejas, ¿no? Deja todo el aprendizaje, cuestiones de aprendizaje, de convivencia y volvemos al punto de expresión, ¿no? Siempre ha habido gente distinta, siempre. Y en las escuelas siempre hemos tenido niños distintos. Sin embargo, sí hay una prevalencia últimamente con particularidades que están conformando una generalidad hoy día. Lo que antes se consideraba normal ya son muy pocos los niños que se sientan, que escuchan, que participan cuando tienen que participar, que se integran a las dinámicas. Antes la mayoría eran así, tenías algunos casos con los que ibas trabajando. Ahora es un poco al revés, tienes poquitos niños que funcionan de alguna manera como los de antes y una gran mayoría que tienen muchas particularidades. Yo no sé si se debe a una crianza distinta, a una cuestión genética. El otro día miraba un documental que se llama La educación prohibida, maravilloso, luego lo voy a compartir en la página. Y una de las partes, un pediatra decía que él no sabía que los niños de ahora, pues parecía que eran muy distintos, ¿no? Y que él no sabía si, si algo, qué había pasado con los niños, ¿no? Para que se volvieran tan distintos. O si los niños no eran los que habían cambiado, ¿qué pasaba con nosotros que ya no los aguantamos, ¿no? Y eso me pareció bastante interesante, porque es cierto, digo, yo no sé qué es lo que cambió, si la atención, lo que sí está pasando es que hoy día a un niño que tiene maneras distintas de existir, en las escuelas le ponen, ¿no? Lo señalan y le solicitan a la familia que haga una valoración. Y entonces la familia lleva al niño a donde se hacen las valoraciones y regresa con su etiqueta. TDAH, dislexia, autismo, híjole, ahorita el autismo está, pero qué bárbaro, se está subiendo en estadísticas impresionantemente en las escuelas el autismo. Y además hay niveles, ¿no? No quiero cuestionar, no quiero cuestionar esta parte porque ahorita les digo por qué, pero ahora hay niveles, nada más lo quiero decir así. Entonces estamos recibiendo que si el nivel 1 o tipo 1 y entonces como el más leve porque pues, ya se sabe que es un espectro el autismo y no una sola etiqueta, ¿no? Em, y, y entonces regresan a la escuela ya con su nombre, ¿no? Esto soy, esto, bueno, esto tengo. Pero lo que pasa en la escuela y en la familia es que entonces a ese niño que funcionaba diferente o a ese adulto, porque también hoy día están surgiendo muchos adultos que se están reconociendo diferentes y van y se buscan quién los etiquete, ¿no? Quién le dé un nombre a su diferencia. Y entonces lo que empieza a suceder es que ya no vemos al niño o a la persona, sino a la etiqueta. Y aunque uno no quiera, en el momento en que te dicen, va a entrar a tu salón menganito y viene con diagnóstico de TDAH, de trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
vamos a recibir a un pequeño que tiene autismo tipo tal, asociado a no sé qué. No hay forma, porque somos humanos, de que no miremos desde ahí a la persona con la que estamos tratando ahora. Y lo primero que miras y encuentras en el niño es el diagnóstico. Y entonces todo lo que empieza a suceder alrededor se apunta hacia allá. Creo que por un lado los diagnósticos, cuando uno tiene un hijo diferente, es mi caso, por ejemplo, los primeros años de crianza sobre todo son muy complejos, ¿no? No encuentras afinidad con las maternidades normales o con las familias que tienen hijos más normales o más comunes. Y empiezas a vivir situaciones en las que no encuentras apoyo y empiezas a escuchar cosas como que es que hay que educarlo mejor así, es que deberías hacer tal cosa, es que hoy hiciste tal y por eso se hizo así. Y de pronto encontrar un diagnóstico ayuda a aliviar un poco de la angustia de no entender qué está pasando. De por sí tener un hijo es un acto de mucha incertidumbre, ¿no? Siempre vivimos tratando de saber qué les pasa, pero nunca lo logras entender en un 100%, no vas a vivir en su cabeza. Entonces, cuando encima de todo hay una forma distinta de existir, un diagnóstico a veces, muchas veces da calma, llega, no calma, pero por lo menos te da una orientación. Uno siente como que ya tiene para dónde mirar, con qué justificar, explicar. Sirve mucho en lugares donde de pronto se genera alguna situación problemática con el hijo que es distinto y tú inmediatamente para salvar la situación dices una disculpa, es que es autista o tiene TDAH o no, como tratando de disculparte, pero en la cotidianidad de la vida en el aula y de la vida a veces de las mismas familias, se nos pierde la persona en el diagnóstico. Y yo considero desde mi perspectiva que esto no debería de ser así. Ser diferente siempre ha tenido un costo altísimo, porque solo tienes dos opciones cuando eres distinto. O te cuadras tratando de borrar de ti todo todo lo que no cabe, todo lo que a la gente le incomoda. Perdón, es que vuelven a ladrarme. Pero esto a la larga, cuando tú te borras, pasa como veíamos en la presentación. No desaparece. Lo que se calla no desaparece. Y entonces se conforman neurosis, depresiones, soledades, sobre todo soledades. Porque yo puedo borrar lo que a la gente no le gusta, pero nunca voy a sentir que entro de lleno, porque no me están recibiendo completa. Esa es una opción. Y la otra es asumirse uno como es, pero desde la disidencia, ¿no? Y entonces se genera toda una forma de vivir a contracorriente, a contracorriente. Quizás sea más sano vivir a contracorriente que borrándonos, ¿no? Pero cualquiera de las dos tiene un alto costo, tiene un alto costo. Saberte fuera del sistema y asumirte así también lleva mucha soledad. O tratar de pertenecer a costa de uno mismo, ¿no? Esas son las dos líneas que yo encuentro y de las cuales me parece que tienen que ver con esta cuestión de las diferencias tanto en el aula como como en la familia, ¿no? Entonces, como ven, sí se liga esto que comentábamos de la expresión con las diferencias. Hay se los decía la otra vez, dentro de la sociología hay un área que se llama la sociología de la desviación y que es un área que ha estudiado todas estas
sujetos, bueno, no los estudia individualmente, pero sí como grupo a los sujetos que por alguna razón se han desviado de la, de lo común, ¿no? Y entonces se les llama desviados. Y hay toda una línea de la sociología que los estudia, que estudia este fenómeno más bien, y otras más que igual podemos ir comentando poco a poco porque es un tema que yo considero, aparte de muy atractivo, porque yo misma nunca me he podido cuadrar fácilmente con el sistema. Creo que estamos en un momento actual donde la diferencia en las personalidades está teniendo, no sé si es un surgimiento, un papel, una prevalencia, no sé, pero hay más espacio y hay más formas distintas o son más evidentes, no lo sé, y creo que es un tiempo muy interesante para reflexionar sobre esto y para empezar a hacer un análisis profundo. Entonces, ¿qué onda con la escuela? ¿Va a seguir siendo la escuela la institución que pretende homogeneizar a los chicos? ¿Cuadrar a los diferentes? ¿Meter un circulito en un cuadrado? ¿O la escuela tiene que replantear muchísimas de sus formas de ser y de existir para abrir el espacio a los diferentes? Pero eso implica reformular los objetivos tanto del aprendizaje, es más, desde qué es el aprendizaje en una institución escolar. Es muy interesante lo puesto así y es la línea sobre la que yo me estoy moviendo y es a lo que yo quiero invitar a discutir, a hablar hacia dónde vamos ahora en los procesos educativos. Si estamos empezando a mirarnos como una sociedad donde la diferencia cada día gana más espacio, ¿no? Y no tienen que traer un diagnóstico para justificar su diferencia, ¿no? No es necesario. Pues bueno, entre los ladridos de mis perros, pues ya estaba mirando la hora, son las 6:03 y yo tengo que terminar la transmisión. La semana que entra, entonces en la parte teórica vamos a conversar sobre ya la expresión creadora, uniendo creatividad y expresión. ¿Qué es eso de la expresión creadora? Y a seguir comentando sobre estas cuestiones de los nuevos espacios o desde dónde se hace el replanteamiento para integrar la diferencia en los espacios escolares. Porque también la escuela está inserta dentro de una cuestión institucional que la rige. Por eso mi teoría se llama la educación libre en el marco institucional, porque a veces es más fácil agarrar a las personas que no encajan y crear sociedades nuevas paralelas a la institucional. Pero aún eso deja su huella, porque uno sabe que tuvo que salirse del camino para encontrar otro. ¿Y qué tal que uno aprende a transitar el camino siendo uno y abriendo espacio para todos los que vienen sin tener que hacerte a un lado, ¿no? Por eso esta propuesta mía es dentro de la institución. ¿Cómo existir todos desde como somos dentro de la institución? Y bueno, pues lo seguiremos comentando la semana que entra. Muchas gracias a quienes se conectaron y bueno, nos vemos el próximo lunes a las 5:30 para seguir comentando. Hoy se me olvidó poner en los comentarios el ID de Zoom. Está en la imagen que promociona los lunes de transmisión, pero el próximo lunes sí pongo en los comentarios el ID para que puedan, quien guste, entrar a la sala y compartir lo que piensan con respecto a todo esto, porque son temas muy debatibles. Todo lo que ella pueda decir puede ser muy discutible y ahí es donde está la riqueza de esto, ¿no? Bueno, pues un gusto saludarlos y estamos en comunicación.
Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.